En primer lugar, un saludo a todos y, como siempre en la Pascua, el saludo que le toca hacer al sacerdote es un saludo en nombre de Cristo y un saludo explícito en nombre de Cristo para todos. Bienvenidos a este encuentro y quiero también saludar particularmente a aquellos que habéis perdido a vuestro padre o algún familiar cercano. Bueno, pues pedimos por ellos y les tenemos también especialmente presentes en estos días, junto con todas las personas que están muriendo, porque como recordaba hace unos días, creo que debemos seguir teniéndolo presentes, nos corresponde salvarlos a todos. Y esa es nuestra misión principal, salvar a todos, porque el Padre no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y porque hoy precisamente recordamos en la institución de la Eucaristía que Jesucristo nos dice que es su cuerpo entregado por todos y el cáliz de su sangre derramado para el perdón de todos los pecados de todos los hombres. Bueno, pues queremos salvarlos a todos, eso es lo más urgente y a la vez lo más importante. Dicho esto, nos adentramos en el misterio de la Pascua de Jesucristo en esta especie de puerta de entrada que es el Jueves Santo. Hay una unidad que se realiza en torno al sacrificio de Jesucristo. Para nosotros, sacrificio suele significar una acción costosa o una renuncia costosa que nos hace sufrir y que de alguna manera pretendemos ofrecer a Dios. Y una vez que ese sufrimiento pasa o que esa renuncia termina, nos parece que el sacrificio ya ha terminado y lo damos por concluido. Podríamos pensar así del sacrificio de Jesucristo y pensar así también del sacrificio que se hace presente en estos días de Pascua y pensar que el Jueves Santo no es más que una especie de prólogo al sacrificio de Jesucristo. Jesucristo entrará esta noche en agonía, empezará a padecer y culminará esos padecimientos en su muerte en cruz y con su muerte termina ya su sacrificio. De manera que el Sábado Santo es como una especie de epílogo, igual que el Jueves Santo es un prólogo, el Sábado Santo es una especie de epílogo en el cual no tenemos otra cosa que hacer más que esperar, dando ya por cancelado el sacrificio de Jesucristo, esperar a algo nuevo, algo distinto, como fruto de su sacrificio, como premio de su sacrificio, que es su resurrección. Pero en realidad no es así. El sacrificio de Jesucristo, propiamente hablando, empieza en su encarnación. Nos dice la carta a los Hebreos que cuando Cristo entró en el mundo, es decir, cuando el Verbo se hace carne, cuando asume en el seno de la Virgen María una naturaleza humana como la nuestra, al entrar en el mundo, dice, no quiere sacrificios ni ofrendas que se ofrecen según la ley, con víctimas expiatorias, toros y machos cabríos, sino que me has preparado un cuerpo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y en virtud de esta voluntad y de este sacrificio, todos quedamos santificados. El sacrificio de Jesucristo empieza propiamente, se inicia en su encarnación. Se prolonga a lo largo de toda su vida oculta. Eso forma parte también de su sacrificio, pero se manifiesta y se culmina en estos días del Triduo Pascual en un sentido pleno y en un sentido visible. Se manifiesta y se culmina. En primer lugar, se manifiesta que el sacrificio de Jesucristo es la divinización plena de su humanidad. El Hijo de Dios ha empezado a divinizar esta humanidad al asumirla en el seno de la Virgen María, porque no es la humanidad de una persona humana, no es el cuerpo y el alma de una persona humana, pues limitados, finitos, pues de corto alcance en sus fuerzas, en las fuerzas de su inteligencia, de su voluntad
con fecha de caducidad, sino que es una humanidad divina que le corresponde ya al Hijo de Dios. Es una humanidad penetrada por la divinidad, llena del Espíritu Santo. Es una humanidad que tiene ya el conocimiento, incluso como hombre, de cada uno de nosotros y de todos los hombres. Es un hombre que encierra en su corazón todo el amor divino. En este sentido, la humanidad de Jesucristo empieza a ser ya sacrificada, porque sacrificar es divinizar, sacrificar es consagrar, sacrificar es hacer sagrada, hacer sagrado. Pues la humanidad de Jesucristo empieza a hacerse sagrada, empieza a ser sacrificada en el primer momento, desde el primer momento de su encarnación. Pero, como digo, en estos días del Triduo Pascual, el sacrificio de Jesucristo se manifiesta en toda su profundidad y se culmina. Primero decía, se manifiesta. ¿Por qué? Pues porque esta humanidad del Hijo de Dios, que ha sido asumida por Él para ser totalmente divinizada, habiendo sido hecha primero como la nuestra, como nos recuerda la carta a los Filipenses, pasando por uno de tantos, como dice San Pablo, también en alguna otra carta asumió una humanidad pecadora, es decir, como la de los pecadores. Pues esta humanidad tiene que ser levantada, tiene que ser llevada a la plenitud de la gloria. Y así Jesucristo empieza a pedir, cuando se acerca a su pasión, al Padre que lo glorifique. Padre, ha llegado la hora, esta es la hora en la que va a manifestar su sacrificio. Padre, ha llegado la hora, antes no había llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Se oyó una voz del cielo en el bautismo de Cristo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La glorificación del Hijo es su sacrificio. Cuando Jesucristo dice que cuando Él sea levantado sobre la tierra, atraerá a todos hacia Él, ser levantado sobre la tierra se refiere al hecho físico de ser elevado en la cruz, de ser colgado sobre el suelo, encima de una cruz, pero se refiere también a ser levantado en cuanto a ser glorificado. La glorificación de Cristo se manifiesta en toda su profundidad y en toda su plenitud en su sacrificio completo. Y en segundo lugar se realiza, porque es el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo no solo la manifestación, sino la realización de su sacrificio. Pasando por la muerte, como consecuencia del pecado, sufriendo las consecuencias de los pecados de todos, el Hijo de Dios va a ser resucitado. Es decir, va a permitir que la gloria divina invada absoluta y totalmente su humanidad para que se convierta en fuente de la vida divina, en la fuente del Espíritu Santo para el mundo entero, para cada uno de todos los hombres. Bueno, pues el Jueves Santo se empieza a manifestar el sacrificio de Cristo. Y empieza a manifestarse no en la realización, esa la empezaremos a contemplar ya esta noche, cuando Jesucristo deje que empiece a obrarse sobre la destrucción de su humanidad en el sufrimiento y en la muerte, sino que se manifiesta sobre todo en la intención, en las actitudes y en el fin. Así que eso es lo que vamos a contemplar ahora este Jueves Santo de manera especial. Primero, la intención de Jesucristo y del Padre, junto con el Espíritu Santo. Jesucristo dice más de una vez que para esto ha venido. Ha venido para dar la vida. Todos nosotros, antes o después, vamos a entregar la vida. Nuestra vida tiene fecha de caducidad, pero nosotros no hemos nacido con la intención de morir. Pero Jesucristo sí. Jesucristo ha venido a este mundo ya con la intención, con el deseo de dar la vida. Se muere de deseo de dar la vida. Podemos pensar a Jesucristo durante 30 años soportando este deseo vehemente a la espera de la hora de dar la vida, porque esta es su intención. Cuando esta noche en Getsemaní escuchemos a Jesucristo en agonía, no debemos pensar que es un debate interno, como si Jesucristo estuviera interiormente dividido y por una parte quisiera hacer la voluntad del Padre,
pero por otra no quiere morir, por otra se resiste a morir, como si Él quisiera una cosa y el Padre otra. Jesucristo quiere, con todas las fuerzas de su voluntad humana, penetrada, transfigurada, poseída por su voluntad divina, Jesucristo quiere morir, ha venido para esto. Su gozo es poder sufrir y morir por nosotros. Y como decía, durante 30 años Jesucristo ha estado contando los días que faltaban para este momento, para esta hora. Jesucristo no ha vivido nunca ajeno a esta hora, sin pensar en ella. A San Alfonso María de Ligorio, anciano, enfermo, ya humanamente hablando inútil, sentado en un sillón sin poder levantarse, alguien le comenta: ¿estará usted ahora en este tiempo pensando mucho en su muerte? Y San Alfonso María le respondió: llevo toda la vida pensando en mi muerte. Llevo toda la vida pensando en mi muerte. Pues Jesucristo lleva toda su vida pensando en su muerte. Jesucristo lleva toda su vida ansiando este momento, deseando que llegue. Con un bautismo de fuego, dice él, tengo que ser bautizado. Y qué angustia hasta que se cumpla. Qué angustia no quiere decir qué miedo me da, qué rechazo siento, sino justo lo contrario, qué deseo. Un deseo que se apodera de él, un deseo vehemente que se apodera de él y que Jesucristo deja que se manifieste en la última cena. Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, dice en el Evangelio de San Lucas. Esta es la intención de Jesucristo. Y esta intención de Jesucristo se mantiene viva y Él la sigue viviendo con respecto a cada uno de nosotros. Somos para Jesucristo, cada persona que viene a este mundo, somos el objeto de su deseo, el motivo por el cual Él ha dado la vida. Él ha venido, se ha hecho hombre, ha entrado en este mundo diciendo: no quieres sacrificios ni ofrendas, me has preparado un cuerpo, y aquí que vengo, oh Dios, para dar la vida. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Esta es la intención de Jesucristo. Y todas las demás acciones de Jesucristo tienen este sentido, están orientadas a esta hora. Si Jesucristo hubiera, por ejemplo, instituido la última cena, incluso padecido la agonía en Getsemaní, y hubiera dicho: bueno, ya está bien, ya he llegado a casi al final, ahora pues no doy la vida, ahora no muero en la cruz, ya he instituido la Eucaristía, ya he padecido la agonía, ya he pasado 30 años de vida oculta, ya he sufrido mucho. Si Jesucristo no diera la vida, si Jesucristo no muriera, lo anterior no serviría para nada, porque no tendría sentido, porque tiene su sentido como paso hacia la muerte, como orientación de su vida hacia su pasión, hacia su hora. Pero eso es lo mismo también en nuestra vida. Y yo lo pienso para mí muchísimas veces, por ejemplo, a la hora de administrar los sacramentos. Si yo celebrara hoy los oficios y no quisiera morir, no quisiera dar la vida, si yo dijera: bueno, bastante he hecho ya con celebrar los oficios, eso ya es suficiente, eso está sirviendo para la salvación de muchos, y yo no quisiera dar la vida, esos oficios no servirían para nada. Si yo administrara los sacramentos, si yo predicara como estoy haciendo ahora y no quisiera morir, estas palabras no servirían para nada. Solo en la medida en que solo en la medida en que compartamos la intención de Jesucristo de dar la vida, nuestras acciones, nuestras palabras sirven para algo, le sirven a Él para algo. Si no, pues son, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, platillos que resuenan, címbalos que aturden, porque no servirían para nada. Bueno, pues esta es la intención de Jesucristo. Y Jesucristo instituye la Eucaristía en la última cena y el sacerdocio y el mandamiento de la caridad, a lo que me referiré un poquito después, como expresiones de su intención, de su disposición a dar la vida, a dejarse matar para ser sacrificado y glorificado. En segundo lugar, decía las actitudes de Jesucristo. Esta es su intención y este es su deseo. Pero ¿cómo lo vive Jesucristo? Pues con gozo.
Jesucristo lo vive con un deseo ardiente, del cual nosotros no podemos hacernos idea, porque nuestros deseos, aunque sean deseos vehementes y aunque sean deseos de algo importante y de algo valioso y de algo crucial y necesario en nuestra vida, son siempre deseos muy parciales, muy momentáneos. Tenemos una gran capacidad de olvidarnos, de distraernos. Jesucristo no. Incluso como hombre, psicológicamente está exclusiva y totalmente centrado en este deseo, del que habla esta noche, con gran deseo, con ansia. He deseado enormemente celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Jesucristo vive totalmente centrado en este deseo, pero ahora también Jesucristo resucitado mantiene vivo este deseo de darse a nosotros. El fuego que le consume, el fuego que arde en él, sin consumirle, como la zarza que contempló Moisés en el desierto, es este mismo fuego de dar la vida por nosotros, de dar la vida por cada uno de nosotros. Y este es su gozo, haber podido morir por nosotros y amarnos hasta la muerte. Jesucristo viene a ser sacrificado con plena conciencia y con plena voluntad. Os decía, nosotros tenemos que morir, pero vamos a morir queramos o no. Y lo único que podemos hacer es aceptar la muerte. Cristianamente, lo único que podemos hacer es aceptarla uniéndonos a Jesucristo. No nos la podemos provocar a nosotros mismos, solo la podemos recibir de Dios aceptándola. Pero Jesucristo la quiere, Jesucristo la busca, Jesucristo la desea y se entrega voluntariamente a la muerte. Él es el único hombre que no tiene por qué morir. Él es el único hombre sobre el cual la muerte no tiene dominio, no tiene poder. Él muere porque quiere. Él da la vida porque quiere. Con una voluntariedad plena, con una voluntariedad continua, sostenida, deseada, total, plenamente consciente. Y Jesucristo entrega la vida, viene para ser sacrificado sin arrepentirse jamás, sin cancelar jamás en su vida de resucitado este deseo vehemente de dar la vida. Como decía, Jesucristo en el cielo, sentado a la derecha del Padre, sigue viviendo este mismo deseo de morir por nosotros. Y en tercer lugar, la realización de la glorificación de Jesucristo como fin de su sacrificio. El sacrificio de Jesucristo consiste en que, como decía, su humanidad, su cuerpo, su entendimiento, su sensibilidad, su naturaleza humana es plenamente revestida de las condiciones divinas. Antes de resucitar, siendo Dios, Jesucristo habla de sí mismo desde su sujeto divino, refiriéndose a su sujeto divino. Como hombre, pues nació en un momento de la historia, pero sin embargo él puede decir con su boca humana a los judíos: antes que Abraham naciera, existo yo. Pero bueno, no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham. Es que os aseguro que antes que Abraham naciera, existo yo, porque él es Dios. Está hablando como hombre de sí mismo, que es Dios. Pues Jesucristo es Dios desde siempre. Su naturaleza humana le pertenece desde el principio de su encarnación, pero él no quiere voluntariamente que la totalidad de las prerrogativas divinas se apoderen de esta humanidad. ¿Para qué? Pues para poder sufrir y para poder morir. Si Jesucristo hubiera tomado desde el principio la naturaleza humana que le corresponde como Dios, es decir, la que tiene ahora, ya no vuelve a morir, la muerte ya no tiene ningún poder sobre él, ni el sufrimiento, ni la angustia, ni el tiempo, ni el espacio, ni las circunstancias, ni el hambre, ni el sueño, ni el cansancio, ni los golpes, pues no habría podido sufrir y morir. Pero él ha venido para esto, para sufrir y morir. Y por lo tanto, pasando por el sufrimiento y la muerte, es plenamente divinizado. Y no solo es plenamente divinizado, por decirlo así, en un sentido físico, su naturaleza humana permite
o permite que su naturaleza humana sea totalmente asumida por la gloria de su naturaleza divina, sino que es glorificado personalmente, porque es constituido Señor, es constituido fuente de la vida divina. En ese himno del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, San Pablo nos dice que Cristo, siendo de condición divina, no retuvo, no se apropió como algo de lo que no estaba dispuesto a renunciar el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango, se vació de sí mismo y, haciéndose hombre, pasó como uno de tantos, porque asumió una naturaleza como la nuestra, para, haciéndose obediente hasta la muerte, muriendo en la cruz, ser llevado a la derecha del Padre y constituido, levantado sobre todo nombre. Por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre. Y así toda lengua proclame, toda rodilla se doble y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es glorificado porque es constituido Señor. Ahora la suerte del mundo depende de Él. Él es el único que puede comunicar la salvación y la vida divina. Él es el único en quien los hombres encontramos el perdón de los pecados, la redención. En nadie más que en Él. No se nos ha dado, dice San Pablo, otro nombre bajo el cielo en el cual seamos salvados. Jesucristo es el Señor. Como hombre es el único Señor. Hay un hombre del cual depende todo. Hay un hombre del cual todos podemos recibir la salvación y la vida divina. Hay un hombre que tiene el poder de vivificar a los muertos. Hay un hombre que tiene el poder de perdonar todos los pecados. Hay un hombre que tiene el poder de llevar al cielo a todos. Esta es la gloria de Cristo, que se manifiesta en que Él es el Señor, el Redentor. Pero el sacrificio de Jesucristo se nos manifiesta en la institución hoy de la Eucaristía, del sacerdocio y del amor fraterno. Como mañana se manifestará en el patíbulo de la cruz y como pasado mañana se manifestará también en el descenso a los infiernos, padeciendo, soportando la muerte, permaneciendo en el sepulcro, y como se manifestará y se realizará ya en plenitud el día de la resurrección, el domingo de Pascua. Pero voy a comentar un poquito estos tres dones de Jesucristo que nos manifiestan también y nos ofrecen a nosotros la participación en su sacrificio. El primero, la Eucaristía. Jesucristo nos deja la Eucaristía para que, asociándonos a Él, viviéndola, nos dejemos asumir por Él en su mismo sacrificio, de manera que Él pueda prolongar en nosotros su mismo sacrificio. El fruto de la Eucaristía, en cuanto celebración de la misa y en cuanto presencia de Jesucristo en ella, en el sagrario, es que nosotros compartamos la caridad de Jesucristo hasta la muerte, que le amemos a Él más que a nuestra propia vida y que estemos dispuestos con Él a perder la vida para que otros la tengan. Ese es el fruto de la Eucaristía. El fruto de la Eucaristía es que nuestra vida queda sacrificada con Cristo, que se realiza en nosotros vitalmente, existencialmente, lo que celebramos sacramentalmente sobre el altar. Que Jesucristo prolonga en nosotros su sacrificio de manera análoga a como lo prolonga en la celebración de la Eucaristía. De manera que quiere decir de cada uno de nosotros, miembros de su cuerpo místico: esto es mi cuerpo, entregado por el mundo. Quiere convertirnos a cada uno de nosotros en cuerpo suyo, entregado en caridad por la salvación del mundo. Jesucristo quiere que no solamente el vino en un cáliz haga presente su sangre derramada, sino nosotros. Y quiere decir de nosotros, de nuestra vida entregada: es mi sangre derramada por muchos, por todos, para el perdón de los pecados. El fruto de la Eucaristía somos nosotros. Por eso pedimos, por ejemplo, en la plegaria tercera, que Él nos transforme en ofrenda permanente. El fruto de la Eucaristía es que nuestra vida se convierta en ofrenda permanente por la acción del Espíritu Santo. Pero Jesucristo nos comunica, nos hace a nosotros sacrificio con Él, uniéndose con nosotros en la comunión. Por eso la celebración de la Eucaristía se realiza también como un sacramento
de la comunión con Cristo. Es el sacramento de su sacrificio para convertirnos a nosotros en ofrenda permanente mediante la comunión con Él. El fin de todo es hacernos entrar en comunión con Él. Jesucristo no desea otra cosa más que hacernos entrar en comunión con Él. Y una comunión inimaginable para nosotros, porque Jesucristo la compara, porque es su fuente, es su modelo, es la causa, es la prolongación a la unión, a la comunión que Él tiene con el Padre. Como el Padre y yo somos uno, así ellos sean uno, Padre. Tú en mí, yo en ti, y yo en ellos, y ellos en mí, para que sean uno, como nosotros somos uno. También Jesucristo dice que como Él habita en el Padre y el Padre en Él, así Él en nosotros y nosotros en Él. Y que como Él vive por el Padre, del mismo modo quiere que nosotros, al comerle, vivamos por Él. La Eucaristía es el sacramento eficaz de la comunión de Jesucristo con nosotros y de nuestra comunión con Él. No es el momento de la comunión, no es el momento de la celebración de la misa. Ese es el sacramento de una vida en comunión creciente, cada vez mayor, cada vez total con Jesucristo, de manera que llegue a no haber nada en nosotros que no sea de Él en nosotros. Ni sentimientos, ni deseos, ni intenciones, ni decisiones, ni juicios, ni acciones que no sean las de Jesucristo en nosotros, porque el fin de la comunión sacramental, el fin de la misa, el fin del sacrificio de Cristo, es que se realice en nosotros lo que dice San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y el sacramento principal que lo realiza es la misa, es la comunión, es la Eucaristía. En este aspecto, ya lo he comentado alguna vez, pero echemos de menos la celebración de la misa, echemos de menos la comunión sacramental, deseemos cada vez más la misa y ojalá llegue un momento pronto en el que todos podamos volver a comulgar y hayamos caído en la cuenta de que la necesitamos, hayamos caído en la cuenta con más claridad de su importancia, de su necesidad en nuestra vida y nos dejemos llevar por Jesucristo a una más frecuente y sobre todo más profunda, más amorosa comunión con Él, también en el sacramento de la Eucaristía. En segundo lugar, Jesucristo instituye hoy el sacerdocio. Lo más brevemente que pueda, pues simplemente voy a comentaros algo que no sé si lo he hecho, que se me ocurrió en alguno de los ratos de oración en Tierra Santa. Allí en Tierra Santa, los que habéis estado y los que no, pues también lo sabéis, claro, se nos insiste en que pisamos, nos hacemos presentes a los lugares, algunos con seguridad, con una gran seguridad histórica, otros, pues si no fue aquí, fue 20 metros más allá, pero algunos lugares con mucha exactitud histórica. Y es impresionante, para mí lo fue, entre otras, la inscripción en la cuevecita, en la pequeña cuevecita de la casita de Nazaret de la Virgen, donde ella recibió la visita del ángel y donde el Verbo se encarnó en su seno, cuando ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues allí en el altar de esa pequeña cuevecita dice en latín: verbum caro hic factum est, que quiere decir el verbo aquí se hizo carne, aquí, aquí. En el Calvario, aquí. En el cenáculo, aquí. Y si no fue aquí, pues fue los alrededores. El sepulcro, aquí. Pues Tierra Santa hace presente el aquí de Cristo. Aquí nació, aquí vivió en Nazaret, aquí se encarnó, aquí nació en Belén, aquí vivió durante la vida oculta, aquí llamó a los apóstoles, aquí subió a una barca, aquí instituyó la Eucaristía, aquí vino al templo, aquí murió, aquí resucitó, aquí. Tierra Santa hace presente el aquí de Cristo. La liturgia nos hace presente el hoy de Cristo.
Os decía esta mañana que estamos en un tiempo santo. Y el tiempo santo es aquel en el que se hace presente Jesucristo de alguna manera cancelándolo. Como siempre recuerdo en la Pascua, no decimos hace más de 2000 años Jesucristo celebró la última cena con los apóstoles, sino que decimos hoy, esta misma tarde, esta misma noche, hoy, Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. Porque la liturgia nos hace presente el hoy de Cristo. Los acontecimientos que celebramos nos hacen realmente presentes hoy. Y el día de Navidad no decimos hace muchos años nació el Salvador, sino que decimos hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y en Pentecostés no decimos hace mucho fue Pentecostés, sino que decimos hoy es Pentecostés. Señor, renueva hoy entre nosotros los mismos prodigios de Pentecostés. La liturgia es el hoy de Cristo. Pero el sacerdocio es el yo de Cristo, el mismo yo de Cristo. El sacerdote no dice tomad y comed, porque esto es el cuerpo de Cristo. El sacerdote no dice tomad, bebed, porque este es el cáliz de la sangre de Cristo. El sacerdote dice tomad, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre. El mismo yo de Cristo. Sin teatro, no es una mera fórmula, no es una exageración, no es una mera representación momentánea, teatral, como una persona puede hablar como si fuera otro cuando lo representa en una obra de teatro. El sacerdote es Cristo mismo. El sacerdocio hace presente el yo de Cristo. Decía San Juan María Vianney que si lo viéramos, si nos diéramos cuenta, y lo dice sobre todo al propio sacerdote, moriríamos, dice, pero no de miedo, sino de gozo, de alegría, de asombro, de maravilla, porque el sacerdocio es el yo de Cristo. Y Jesucristo se complace en hacerse presente en persona, en hombres, pecadores, miserables, pero que le hacemos presente a Él en persona, porque Él ha querido, por pura gracia suya, por puro deseo suyo de hacerse presente de la manera más significativa, más visible, más expresiva posible, también hoy. Tierra Santa es el hoy de Cristo. La Tierra Santa es el aquí de Cristo. La liturgia es el yo de Cristo. La liturgia es el hoy de Cristo. El sacerdote es el yo de Cristo. Y por último, el amor fraterno, que es compartir el mismo amor de Jesucristo, dejándole a Él vivir en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como yo quiere decir con mi mismo amor, que derrama en vuestros corazones el Espíritu Santo. Y así Jesucristo en su caridad nos convierte en ofrenda permanente, prolonga en nosotros su sacrificio y prolonga en nosotros la eficacia de su sacrificio. Pues que Jesucristo nos conceda entrar en Él, asistir desde dentro a esta hora, para que Él nos cuente interiormente cómo la vive y para que nos dejemos contagiar y asumir por Jesucristo más y más. Y hoy, en este Jueves Santo, para que Él siga viviendo en nosotros, creciendo en nosotros, siendo formado en nosotros.